aprobar, se presenta entonces una oportunidad para lo siguiente: no permitir que una ley profesional pase tantas décadas sin ser revisada. El profesional periódicamente debe transformarse y por lo tanto esa posibilidad ahora deja también retos. Está pendiente la colegialidad. Hablo. Muy buenas tardes. Desde el Salón Nodier Miranda de la Asamblea Nacional le damos la bienvenida a una nueva sesión de la Comisión de Presupuesto. Para hoy se tiene en agenda la consideración de varios traslados de partida y créditos adicionales. Para dar inicio a la sesión oficialmente, los dejamos con el presidente de la comisión, el diputado Benicio Robinson. Buenos días, honorables diputados, diputadas, invitado especial, señor ministro de Ambiente, su equipo de trabajo. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, 15 de septiembre del 2022. Señora secretaria, sírvase darle lectura al orden del día. Señor presidente, orden del día de la reunión a realizar el 15 de septiembre de 2022. Punto 1, verificación del quórum. Punto 2, aprobación del orden del día. Punto 3, lectura de correspondencia. Punto número 4, consideración de traslados de partidas y créditos adicionales. Ministerio de Ambiente, por un total de 7.781.126 balboas. Ministerio de Desarrollo Agropecuario, IMA, por un total de 15 millones. Banco Hipotecario, por un total de 1.300.000 balboas. Ministerio de Comercio, por un total de 1.800.000 balboas. Fiscalía General Electoral, por un total de 400.000 balboas. Ministerio de Gobierno, por un total de 10.200.000 balboas. Superintendencia de Sujetos No Financieros, por un total de 341.750 balboas. Ministerio de la Presidencia, por un total de 4.074.932 balboas. Varias instituciones del Estado. Créditos adicionales, resolución 74 del 29 de junio de 2022, por un total de 5.205.075 balboas. Órgano judicial, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Educación y Metro de Panamá, por un total de 356.590.708 balboas. Autoridad Nacional de Tierras, por un total de 3.319.845 balboas. Universidad de Panamá, Universidad Marítima de Panamá, por un total de 1.200.000 balboas. Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, por un total de 1.800.000 balboas. Empresa Metro de Panamá S.A., por un total de 81.594.087 balboas. Ministerio de Obras Públicas, un total de 30.252.954 balboas. Ministerio de Economía y Finanzas, por un total de 85.428.757 balboas. Tribunal Electoral, por un total de 4.052.600 balboas. Ministerio de Salud, por un total de 36.983.024 balboas. Ministerio de Educación, por un total de 14.798.338 balboas. Punto 5, lo que propongan los honorables diputados Benicio Robinson, presidente, Zenobia Vargas, secretaria. Fin del orden, señor presidente. ¿Aprueban el orden del día, honorable diputado? Ha sido aprobado. Siguiente punto en el orden del día, señora secretaria. Lectura de correspondencia, presidente. ¿Hay correspondencia? No tenemos correspondencia. No habiendo correspondencia, el siguiente punto del orden del día. Cuarto punto, consideración de traslados de partidas y créditos adicionales. Tenemos al Ministerio de Ambiente un total de 7.781.126,19. Léase la cortesía. Tenemos cortesía de sala
Para el Ministerio de Ambiente, a su excelencia Milciades Concepción, ministro. Licenciada Rosa de León, directora administrativa. Licenciada Andrea Pérez Guardia, directora de presupuesto. Al licenciado Luis Ramírez, jefe de la dirección de CONADE. Licenciado José Díez, director de finanzas de CONADE. Y al licenciado Danilo Díaz, asesor, presidente. Habiendo sido leído la cortesía, pues le damos los micrófonos a su excelencia ministro de Ambiente, Milciades Concepción. Tiene los micrófonos. Gracias, presidente. Muy buenos días, presidente, secretaria, diputados y a todos los presentes. En el día de hoy venimos a dos misiones para un traslado interinstitucional a favor del Ministerio de Ambiente, CONADES específicamente, y el segundo un crédito adicional a favor del Ministerio de Ambiente. Vamos a iniciar, si usted lo permite, señor presidente, con el traslado interinstitucional a favor de Mi Ambiente CONADES por un monto de 5.480.783 balboas. Quisiera, pues, presidente, que le dé cortesía para que el gerente de CONADES haga la sustentación del traslado. Tiene los micrófonos el licenciado Ramírez. Buenos días, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente y honorables diputados de esta comisión. Sí, en esta ocasión estamos aquí para sustentar el traslado de dos partidas, dos montos. Uno que es por el contrato suscrito ante la Nación por la construcción de 16 plantas potabilizadoras en el interior del país, que es en toda la República de Panamá. Son cuentas que por una liquidación que se le debe a la empresa por 3.8 millones y la sustentación del otro es también por una empresa la empresa que le da mantenimiento a las lagunas de oxidación, 16 lagunas de oxidación en todo el país. Hizo mejoramiento, construcción y mantenimiento de las lagunas de oxidación, que esto es importante para nosotros, el tema del mantenimiento de estas lagunas, porque obviamente esto corresponde al manejo de aguas residuales, evita daños ambientales y problemas de salud. Continúe, señor ministro. Para que tengan claro, son dos traslados de partida. Tres traslados y un crédito adicional. Sí, presidente, con esos dos traslados de partidas de CONADES, pues ya sustentamos el tema de CONADES para entrar entonces al crédito adicional del Ministerio de Ambiente. En el crédito adicional del Ministerio de Ambiente, que es por un monto de 2.291.343 balboas con 19 centavos, se refiere a pago de créditos reconocidos por vigencia expiradas, que debido a los cortes presupuestarios por la pandemia el año anterior, no se pagaron servicios fundamentales como alquileres, mantenimiento para equipo, maquinarias, equipo educacional recreativo, materiales de oficina, útiles de oficina, tasas de aseo, de agua, energía eléctrica, comunicaciones. Y también para el año 2022, por deudas que se tienen prácticamente en los mismos renglones, que incluye además combustible para la flota vehicular del Ministerio de Ambiente, las pólizas de seguros del Ministerio de Ambiente, útiles de aseo, de limpieza, mantenimiento de la flota vehicular del Ministerio de Ambiente, repuestos para los vehículos que muchos están dañados. Así que todo ello por el monto señalado de 2.291.343.19 y es de una cuenta del año 2017 que no se había utilizado. Así que este es el
el crédito adicional resumido que le estamos exponiendo a esta comisión para este crédito adicional. Señor presidente y distinguidos diputados. Habiendo terminado el señor ministro de la sustentación del crédito adicional y de los traslados de partida, sometemos a consideración de los honorables diputados. Tiene la palabra el diputado Gonzalo González. Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor ministro de Medio Ambiente, a esta subcomisión de presupuesto. Aprovechando que está acá, nosotros en la provincia de Chiriquí estamos sufriendo los embates de la inclemencia del tiempo y sobre todo hay áreas muy afectadas en lo que es la lluvia, tanto en el área de Barú, Boquete, Tierras Altas y Alange, donde hemos tenido desbordamiento de río, hasta en peligro las puentes y carreteras, poniendo en peligro a todos los residentes de estos distritos antes mencionados. Nosotros le estamos pidiendo que se haga una resolución de emergencia por parte del Ministerio, porque la situación está bien delicada en estos distritos, para que se pueda hacer con los ministerios pertinentes y se puedan trabajar inmediatamente para subsanar estos problemas que se están dando, que en este caso sería el Ministerio de Obras Públicas. Yo pienso que el Ministerio viene acá a la comisión y pedirle la rápida acción para que no haya cortapisas. Eso es lo que quería aportar. Palabra. Tiene la palabra el señor ministro. Gracias, diputado Gonzalo González. Sí, efectivamente, las leyes vigentes del Ministerio de Ambiente y decretos ejecutivos le dan la potestad de proponer al Consejo de Gabinete declarar emergencia ambiental a nivel nacional o en sectores donde haya ocurrido el impacto a las comunidades de infraestructura de acciones naturales como son las grandes lluvias, deslizamientos de laderas a la montaña y otros. Ya el ministro de Obras Públicas me había conversado al respecto, pero sí, pues nos falta una conversación porque no solamente es la declaración de emergencia ambiental, sino los presupuestos pertinentes para atacar los impactos y los efectos de la naturaleza contra las infraestructuras viales, puentes y otro tipo de infraestructura. Entonces, nosotros pues tenemos una reunión pendiente con el ministro de Economía y Finanzas para plantearle esto y se asignen pues los presupuestos pertinentes para presentar el próximo miércoles, que se reúne nuevamente el Consejo de Gabinete, esta emergencia ambiental. Así que en conclusión, pues conversaremos con el ministro de Economía y Finanzas para presentar esta emergencia ambiental en el próximo gabinete, que es la otra semana. Gracias. Continúe, honorable diputado. Gracias, señor presidente. Entonces confiamos que usted interponga sus buenos oficios para que esto se dé, porque definitivamente estamos en un momento crítico, tanto en el área. Honorable diputado, continúe en el uso de la palabra del diputado Arquesio. Sí, muy buenos días, presidente. Gracias. Señor ministro, más bien, bueno, en los traslados que usted planteó, pero sí yo tenía una consulta. Como la movilización de nosotros es por mar y que utilizamos los motores, si bien es cierto, creo que fue el año pasado finalizando o este año al inicio, llegaron motores nuevos de la Dirección Regional de Mi Ambiente de Cunayala. Pero para el mantenimiento o la compra de piezas nuevas, porque nosotros sí, cada viaje hay que hacerle cambio de aceite, cambio de bujía. Eso es constante porque
así funciona allá, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos los carros. Yo creo que los carros se maltratan menos aquí en la ciudad que en relación a los motores. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué tiempo toma eso? Porque le pasa, nosotros trabajamos interinstitucionalmente y le conversé al director regional, que yo sé que tiene una buena comunicación con usted. Sin embargo, me preocupa que ahorita nosotros tenemos algunas piezas dañadas y creo que los 3 motores ahora, hoy, no están dando. Quisiera que me aclarara eso y cómo ha trabajado. Gracias. Continúe, señor ministro. Gracias, diputado Arquesio. Efectivamente, con estos créditos extraordinarios que se está pidiendo, que cubre también los botes, los equipos, los motores fuera de borda, con que cuenta el Ministerio de Ambiente, que hay muchas áreas protegidas y áreas para la fiscalización, y sobre todo en la comarca de Gunayala, que el transporte no es el vehículo de 4 llantas, sino son los motores fuera de borda, los botes, y está contemplado la rehabilitación y arreglo de los botes también, con que cuenta el Ministerio de Ambiente y sus equipos. El atraso hoy día es porque sinceramente no tenemos recursos y tenemos muchos carros dañados, y esta partida va a resolver ese problema, incluyendo la comarca Gunayala. Tiene la palabra. Sí, señor ministro, yo puedo ir entonces con la satisfacción que con esta partida se va a acelerar, y usted sabe que ya viene pronto el verano en Gunayala, que ya finalizando octubre, noviembre hay que tener los 2 motores en óptimas condiciones, con todas las piezas bien arregladas, porque si no, eso es peligroso y usted conoce el territorio. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra, ministro. Sí, correcto, diputado. Puede anunciarlo en la comunidad. Eso es así con este traslado de partida. Gracias, señor ministro. No habiendo más compañeros anotados, tiene la palabra Juan Diego Vázquez. No vi el dedito ese. Gracias. No, presidente, yo creo, y si quiere, creemos un mecanismo, ¿no?, para evitar que eso vuelva a pasar. Usted me dice cómo es la mejor manera y yo le dejo saber. Usted sabe que se viene a anotar, después que el ministro o el director termine su intervención, la secretaria anota los participantes y así es el método mejor para poder. No estaba la colega cuando yo pedí la palabra, pero para la próxima, presidente, lo tengo apuntado. No hay problema, usted tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Señor ministro, yo veo aquí un crédito adicional que tiene que ver con unos ahorros, bueno, no sé si llamarle ahorros, pero con unos, correcto, que tienen que ver con unos bonos que se habían contemplado. Pero a mí me preocupa algo, y es algo que la colega que nos habló de su edad de jubilación ayer mencionó cuando usted vino a su vista presupuestaria, y es que hay un monto que se adeudaba a su entrada al ministerio por parte de la empresa minera Panamá. Esas gestiones de cobro ya se hicieron, señor ministro, y saber si esa suma que ya estaba considerada, que hay por ahí una consulta del procurador que se hizo por su equipo, esa cifra ha aumentado, ha disminuido, se le han puesto multas, hay proceso, presidente, porque al final, y quiero dejar claro, más allá de que cualquier daño ambiental me preocupa y me debe ocupar, ahí también hay plata, ¿no?, que se puede usar para los diferentes proyectos que aquí que se conversó con CONADE hace algunos días, con usted, etcétera. Para responder el señor ministro. Gracias, diputado Vázquez. Efectivamente, cuando nosotros llegamos al Ministerio de Ambiente en julio del 2019, nos encontramos con deuda de muchas, no solamente minera Panamá, sino de muchas otras razones sociales, naturales o jurídicas, y la gran mayoría han sido pues ya canceladas. En cuanto a la minera Panamá, ese es un tema que aún sigue en discusión. A la fecha no han pagado y aún seguimos pues en discusión para llegar a un acuerdo por este
y también hay una opinión de la Procuraduría de la Administración sobre este monto, en la cual, pues, según la Procuraduría debe ser pagado. Así que nosotros seguimos en el trámite para que ese monto sea pagado, y los montos de lo que recaude el Ministerio de Ambiente va a un fideicomiso que fue creado en el 2018, y nosotros responsablemente los ingresos de ese fideicomiso lo estamos dirigiendo a fortalecer la logística y la infraestructura, a los equipos de nuestro guardaparque, a los equipos y programas ambientales del Ministerio de Ambiente, cosa que en el gobierno anterior, y lo dije aquí al inicio, ese dinero fue dispuesto fuera del Ministerio de Ambiente a ONGs, etcétera, etcétera, cuando el Ministerio de Ambiente no tenía tantas necesidades como las que manifestamos hoy aquí. Así que nosotros seguimos en los trámites del cobro de ese monto a Minera Panamá. Continúe, honorable diputado. Ministro, pero ilústreme y me voy un paso más. Usted está aquí hoy junto al secretario de CONADES pidiendo 7 millones, casi 7.8 millones. A cuando se hizo esta consulta, que fue firmada el 30 de julio, o sea, usted recién estrenado casi en el ministerio y el gobierno comenzando, o sea, hace más de 3 años, Minera debía 11.666.863 balboas. O sea, hubiese pagado esto y ahí hacemos un par de otros trabajos buenos en otras partes de la comunidad, o protegemos un área protegida, o lo que sea que para mí es importante que el ministerio pueda hacer. Quiero que nos ilustre, porque esta comisión, que además está conformada por diputados, si hay algún entuerto legal, aquí estamos para arreglarlo. Entonces yo quiero entender si hay una multa o una sanción ya reconocida, hay un monto ya fijado. Son 2 preguntas, que una no me la respondió, señor ministro. 1, esto fue cuando usted llegó. De que usted llegó a la fecha, que como digo, han pasado un poco más de 3 años, ¿usted ha vuelto a multar? ¿Este número ha crecido? ¿Y cuál es o sea, por qué no ha podido cobrar? ¿Cuál es el arreglo que está buscando hacer? Yo creo que suficientes arreglos se han buscado hacer con esa empresa, ¿no? Y si son por incumplimiento, quisiera yo entender. Presidente, gracias. Para responder el señor ministro. Sí, 2 cosas. 1, los ingresos o las deudas por los procesos administrativos, que aquí pues a la diputada Abreu, que me solicitó Yanivel la información, le traje el cuadro completo desde los procesos de 2013 hasta la fecha. Cuando llegamos habían 12 procesos en el 2019, aquí ya todos esos culminaron con cobros, con sanciones, cosa que no se había hecho en 10 años antes del 2019. Y los de 2019 a la fecha, pues muchos también ya fueron finiquitados legalmente, y otros todavía están en proceso, en su debido proceso, ¿no? Y eso están pues cumpliendo todo el debido proceso. Cuando hablamos de esa deuda grande no era de multas, esa de la opinión de la Procuraduría, que son en aquel entonces era aproximadamente 11 millones, eran de los trabajos en el área, de lo que ellos tenían que invertir en programas que no se invirtieron, y definitivamente que pues al verificar, por ejemplo, en hectareaje, y ese tema lo tocamos aquí a días anteriores, en verificar las hectáreas reforestadas y otros compromisos ambientales de la minera, había discrepancia, y en eso los técnicos, pues en verificación de campo, etcétera, se está verificando, pero definitivamente que si al final no se llega a un acuerdo, iremos a las instancias judiciales pertinentes, si no se llega a un acuerdo con ellos ya en un tiempo corto, ¿no? Continúe, honorable diputado Vázquez. Gracias, presidente. Gracias, ministro, por la respuesta. Y yo le insisto en mi preocupación.
Esos 11 millones, como usted bien dice, guarda relación con los compromisos adquiridos en cuanto a las áreas protegidas denominadas Área de Uso Múltiple de Donoso, Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera y Parque Nacional Santa Fe del 2012 al 2018. Uno, habrá que entender cómo eso ha evolucionado a la fecha en 4 años, del 18 al 22. Y dos, ministro, y esto es muy importante, y con usted tuvimos una discusión en otros momentos sobre el tema de la planta generadora a punta de gas en Chorrera, que también afecta la vida de muchas personas en la comunidad. Si a mí me dicen que es que no, que la mina o cualquier empresa o acto para esos fines se le controla lo que daña al medio ambiente porque hay un estudio de impacto ambiental, yo digo, bueno, eso es algo internacionalmente reconocido. Pero si al final me encuentro que no cumple con los compromisos y que adicional usted, porque veo la hoja con bastantes páginas, tiene que multarlos en bastantes ocasiones por incumplimientos a ese estudio. Entonces, se hace un estudio, pero para no cumplirlo. Entonces es un negocio redondo para la plata y para el comercio, no para el ambiente. Porque yo hago un estudio para proteger el ambiente, pero lo incumplo y como genero mucha riqueza, como para bien o para mal, genera ese comercio, es un negocio redondo. Entonces a mí sí me preocupa, señor ministro, y no puedo dejar de decir, y yo creo que toda esta asamblea debe estar en esa línea. Ustedes están todavía, y digo ustedes como gabinete, como ejecutivo, en medio de la discusión de ese nuevo o no nuevo contrato, que también quisiera entender yo todos esos daños que se cometen mientras ellos están en un limbo jurídico, cómo opera eso y cómo están ellos operando, pero yo no quisiera pensar que la falta de exigencia en que cumplan lo que ya no habían incumplido de antes y lo que pueden deber de ahora sea parte de los acuerdos, digamos, extracontractuales que pueden tener. Porque ellos no pueden pedir tabula rasa antes de entrar a volver a contratar. Y le insisto, a mí, que además tengo el honor de ser parte de la Comisión de Comercio, me causaría gran preocupación, sin haber siquiera visto el contrato, decir, oye, vamos a verlo, si yo sé que no han cumplido lo del viejo, que venía malo, que es inconstitucional, que lo hicieron mal, con corrupción, etcétera. Entonces, sí me preocupa y le insisto, y me gustaría que me responda lo más concretamente posible, señor ministro. ¿Qué le dicen ellos? O sea, hay un estudio aquí, hay una resolución de lo que en su momento era la NAM, hay un estudio hecho, está la opinión, está la Procuraduría de la Administración, hay una realidad a la que ellos se comprometieron en el estudio, ellos que le dicen que ahora no quieren cumplirla. ¿Qué quiero entender? Porque ellos salen y dicen y hacen, y de nuevo, eso tiene un impacto en las finanzas públicas y por eso es importante en esta discusión entender cómo está manejando esa situación. Presidente. Para responder, señor ministro. Sí, categóricamente puedo responderle que el día que nosotros entramos en esta administración, nosotros le estamos exigiendo todo lo que dice, todos los instrumentos de gestión ambiental aprobados para esa minera Panamá, que son alrededor de 20 instrumentos, entre el estudio de impacto ambiental principal, que fue aprobado en el año 2011, y otros estudios menores de actividades menores, más auditorías y PAMAs ambientales. Nosotros, y la prueba está que en 10 años anteriores al 2019, no se resolvió ninguno de los procesos administrativos y nosotros los resolvimos cuando llegamos. Y los que procesos que le hemos abierto y cerrado, muchos de ellos han sido varios en el 2019 a la fecha. Entonces, y asimismo, el problema es que ellos argumentan que los planes operativos anuales no se hicieron en los gobiernos anteriores, en el gobierno anterior. Y por eso, pues, no se desembolsaban los dineros para las actividades plasmadas en el plan de manejo ambiental del estudio de impacto ambiental. Nosotros sí hemos cumplido con los planes operativos anuales y ellos han desembolsado los fondos pertinentes desde el 2019, 20 y 21, porque nosotros sí le hemos presentado los planes operativos anuales y se han estado cumpliendo. Entonces, ese monto es antes que nosotros llegáramos y estamos haciendo todo lo humanamente posible y legalmente posible para que ellos cumplan esa deuda anterior. Y ya estamos en la etapa final y de no darse, iremos a las instancias judiciales pertinentes para cobrar ese monto adeudado.
Continúe, honorable diputado. Gracias, presidente. Yo nada más quiero que los colegas lo tengan presente, ¿no? O sea, son 11 millones que ellos deciden no ejecutar. Y sí, yo creo que está bien que se diga, señor ministro, que hubo una complicidad silenciosa o en omisiones, cuando menos, por parte del gobierno que estuvo encima hace 10 años y el gobierno inmediatamente anterior a este, que hay que decirlo, ¿no? Cuyos dos líderes, expresidentes de la República, enfrentan un juicio por corrupción en Odebrecht. Y dice mi colega que hoy no está, la colega Badarino, que el que miente una miente en todas. Así que habrá que ver ese es el método para trabajar en todos los contratos con el Estado. Pero más allá de eso, nosotros tenemos una responsabilidad histórica. El gobierno en el ala ejecutiva, en esa negociación, que para algunos se hace al margen de la ley, y nosotros de revisar ese trabajo que se haga cuando el contrato llegue aquí. Pero yo me pregunto, y esto yo hago una paralela que tal vez sea un poco infiel, pero para ayudarnos a entender. Yo no puedo pagar pensión alimenticia del año 2019, 20 y 21 si no he pagado la de los 8 años anteriores. ¿Y cómo funciona entonces eso? Entonces yo sí creo, señor ministro, que, y bueno, confío en que usted está llevando a cabo esas gestiones, pero me pregunto, sé que llevarlo al juzgado porque no quieren. O sea, que no salgan a pagar propaganda y ustedes no vayan a aceptar propaganda de ellos, sino que son medioambientales. Porque eso es que paguen la plata, que no es un regalo, sino un compromiso que asumieron y además es lo menos que pueden hacer con la destrucción que aquí bien narró la colega y que todos conocemos se da. Termino, presidente. Estos traslados que vienen a desarrollar y el crédito que vienen a desarrollar algunas obras que desde Corona se están haciendo en beneficio de la comunidad y yo no las puedo ver con malos ojos. Siempre y cuando, como siempre le he dicho, se lleven contratos probos, honestos, bien llevados y con cumplimiento. Y es el caso por lo que he estado revisando en la documentación. Pero, ministro, veo estos traslados por necesidades, algunas de vigencias expiradas, otros pagos adeudados. ¿Qué ocurre con lo que se necesita y si viene pronto un traslado en ese sentido para la ley de corales? Eso usted lo tienen contemplado, que es, digamos, muy trascendental. Tener la ley en primera instancia y dos, que se cumpla, ¿no? Porque esta asamblea, y lo repito como lo dije ayer, pese a las críticas que a veces yo puedo compartir o no, esta asamblea yo creo, habrá que ver, el presidente siempre habla de su experiencia en ese tema, pero esta asamblea en 3 años ha aprobado una serie de leyes importantes en materia ambiental y que nosotros debemos no solamente celebrar que se aprobaron, que hay que celebrarlo, sino ver que se cumplan y que pidan la plata para eso. Y que quien empresas no hayan pagado, que paguen para que se pueda. Eso es, presidente. Ministro, le pregunto cómo va ese avance. Gracias, presidente. Para responder, señor ministro, por... Sí, para culminar la pregunta anterior, aquí tengo y le voy a hacer entrega de la misma información que me pidió la diputada a usted, que traje 2 juegos de todos los procesos y que, por favor, que alguien se lo lleve a la diputada. De los procesos administrativos. Nada más que cuando se trae documentos que se pide la comisión, tiene que venir a través de la secretaría como debe ser, señor ministro. Sí, presidente. Correspondencia. Está jubilada ya. No, yo lo voy a entregar en secretaría y que se lo repartan a todos. No, estamos dándole conocimiento al ministro para que sepa cuáles son los conductos que tenemos. ¿Ven? Continúe, ministro. Gracias, presidente. Ya se me había olvidado esa técnica de entregar en secretaría. Muchas gracias. Lo haremos la próxima vez. Sí, ha cambiado. En mi época era otro. Con relación a la respuesta a la pregunta del diputado Vázquez, específicamente de la ley de corales y de otros proyectos y programas que tiene el Ministerio de Ambiente de hoy en adelante hacia el futuro. Para la ley de corales, el MEF nos asignó 100.000 balboas para el monitoreo y la vigilancia de los corales y para el estudio de los corales. Así que esto no implica, y también nosotros, que va a ser el único, nosotros para programas específicos de especies de fauna y flora de nuestro país, tenemos convenios internacionales y nacionales y hay muchos programas con financiamiento no reembolsable
que llegan para este tipo de actividades de conservación, en cambio climático. También tenemos varios millones de balboas de dólares designados a proyectos que pues no están en el presupuesto, que son no reembolsables, son donaciones. Y en ese sentido también en el fideicomiso que tiene el Ministerio de Ambiente, que se abastece de todas las multas, de los servicios, los cobros por los estudios de impacto ambiental, para la revisión, para su aprobación o rechazo. También van a este fideicomiso, que son de unos 10 millones de balboas anuales, que se destinan también para programas y proyectos de conservación de nuestros recursos naturales. Así que sí está contemplado para la implementación de la ley de corales en estos momentos 100.000 balboas. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado para finalizar. Termino con esto, presidente, porque no lo han señalado los colegas que me han antecedido y para que lo tengamos claro. Una vez más, uno de los 3 traslados viene de 215.000 balboas del Ministerio de Obras Públicas, que seguramente si le pregunto al doctor Bernaza, tiene la misma explicación de la falta de ejecución del señor Ministro de Obras Públicas. O sea que seguimos viendo los resultados de la incompetencia y ahí veo Pipas, Llano Arriba, Cara, Lagunita, Ciricito, y qué dolor, ¿no? Con esa gente que, producto de esa realidad, tendrán laguna oxidación en Los Santos, pero perderán la posibilidad de tener buenos caminos en esas comunidades y es una vergüenza. Gracias, presidente. Gracias a usted, honorable diputado. Señor ministro, en la misma línea que está el colega, pero en la del fideicomiso, nosotros en la provincia tenemos conocimiento, porque parte de eso fue algo que nosotros vendimos. Cuando se construyó la represa AES, Changuinola, Chan 1, se destinaron unos fondos. Nosotros queremos saber, esos fondos, si no tienen la respuesta ahora, nosotros necesitamos saber qué se han hecho con esos fondos. Porque tenemos información que esos fondos se han estado utilizando fuera del área. Esos fondos eran para utilizar en el área de la provincia de Boca del Toro. Entonces, de ahí había que construir un poco de oficina y un poco de situaciones que hasta el momento no se han hecho. No se hicieron en el pasado y donde vamos ahora, yo no sé. No quisiera pecar diciendo que tampoco se han hecho en esta administración. Yo quería para ver que si usted me puede aclarar claramente de ese fondo, cuánto ha sido ese fondo, qué se ha utilizado ese fondo, porque nosotros llegamos allá, yo fui uno de los que vendí ese proyecto de la represa, que Panamá está recibiendo energía limpia, ¿ve? Pero ese proyecto tenía una responsabilidad y la responsabilidad era que la empresa tenía que depositar unos fondos a un fideicomiso y que el Ministerio de Ambiente iba a utilizarlo para retornar parte de los daños ambientales que se pudieran dar en ese proyecto. Yo quería ver si usted me puede decir, pues, en qué se ha hecho con ese fondo, dónde se ha utilizado ese fondo y para qué se ha utilizado ese fondo. Tienen los micrófonos, ministro. Gracias, diputado Benicio Robinson. Esa información la tenemos detallada en las oficinas. Mañana se la hacemos llegar. No, obviamente, pues, no, ahorita en estos momentos no tengo el detalle en mi mente, pero sí lo tenemos. Y ese fondo, hasta donde llega mi memoria, pues los guardaparques, se han nombrado varios guardaparques de la misma región con ese fondo. Se han hecho varios proyectos, pero no me recuerdo en estos momentos. Mañana le hago llegar formalmente el detalle de cuánto y en qué se ha usado cada dólar del compromiso de la empresa que anualmente tiene que, pues, entregar al Ministerio de Ambiente para los programas y proyectos. Ministro, ¿cuál es el monto, ministro? Yo no creo que aquí su personal se haya olvidado cuánto es el monto que la empresa anual tiene que
aportar en la materia ambiental. Tal vez los numeritos son lo que usted me va a hacer llegar, pero yo tengo conocimiento, es más, estoy haciendo una nota que los recursos no se están utilizando en la provincia y los recursos eran para ser utilizados en la provincia. Y esa es la aclaración que yo quisiera que se le diera especialmente a mi provincia, que me ha estado preguntando sobre ese fondo, ¿no? Sí, diputado, me informan que son $500,000 anuales lo que aporta AES Panamá como fondo para pues, los programas y proyectos. Pero ¿en qué se ha gastado cada uno de ellos? A la fecha, pues le entrego el desglose mañana. Ahorita no tengo esa información. Ok, señor ministro, vamos a esperar pues que nos haga llegar el informe del uso de ese recurso. Y le estoy diciendo porque yo fui un promotor de esa hidroeléctrica cuando muchos no querían. Es más, en esos corregimientos yo he perdido porque me echan la culpa que yo soy responsable de esa actividad. Pero yo fui garante, yo firmé un documento garante, ¿ve? En ese área le dio 2.000 empleos por 5 años, directo, indirecto, le da luz, le da energía limpia, porque aunque quieran decir que las plantas de gas son limpias, no es tan cierto eso, pero la energía de agua es limpia y nosotros con la comunidad pues nos comprometimos, garante, hay un documento garante a la parte ambiental y nos comprometimos a resolver los compromisos de la empresa. Así ese proyecto pudo ser una realidad y prácticamente nosotros en la provincia utilizamos 10 megas. Ese proyecto es de 220 megas, significa que esa energía viene hacia la capital, hacia Panamá, hacia Chiriquí, y que el uso que se le esté dando a esos recursos se utilicen en materia ambiental o ya sea guardaparque, como usted lo ha dicho, pero a conservar lo que es el ambiente. Yo no conozco que Charcolapava, que Culubre, que Ceiba haga ni un guardaparque. Y entonces, si se está guardando esos guardaparques en otro lado, y el Teribe es otra empresa que es Bungie. Entonces, ministro, yo quisiera que me aclarara eso porque en una conversa con los ambientalistas y con las comunidades, pues nos hacen la pregunta sobre el tema. No lo había hecho antes, pero ya creo que es correspondiente que nosotros le demos una explicación al pueblo del uso del recurso ese y los compromisos otros que tenía la empresa con la provincia en materia ambiental. Así que no habiendo más nadie por participar, pues esperamos entonces la respuesta y ya sabe que nuestro conducto es la secretaría para que llegue la información y que la información llegue a todos los diputados porque no importa si yo hago una pregunta aquí, no es para que me conteste a mí, sino para que le conteste a la comisión. Y la comisión somos los 15 miembros que estamos aquí, que de una u otra forma pues nos enteramos de cuál es la situación que está en su momento solicitando cualquier diputado. Así que vamos a la votación. Aprueban los honorables diputados el traslado de partida número 50-00000119 por un monto de 3.989.783 balboas. Ha sido aprobado. Aprueban los honorables diputados de la resolución número 35 de 1 de septiembre de 2022 por un monto de 2.291.343.19 balboas. Ha sido aprobado. Queda adoptado. Aprueban los honorables diputados el traslado de partida 0900016853 por un monto de 214.375 balboas. Ha sido aprobado.
Queda adoptado. Aprueba el honorable diputado el traslado de partida 1800040586 por un monto de 1.285.625 balboas. Ha sido aprobado. Queda adoptado. Le damos los micrófonos, señor ministro, para que se despide la comisión. Muchas gracias, presidente y diputados aquí presentes, por la aprobación de estos traslados de partida y crédito adicional que van a ser utilizados de una forma óptima y transparente. Y pues agradecido, y los compromisos pendientes se los haremos llegar mañana. Muchas gracias. Gracias a usted, señor ministro Melciades Conceición, ministro de Ambiente, y a su equipo de trabajo por su presencia en esta comisión. Declaramos un receso de 2 minutos para despedir al equipo del señor ministro y al señor ministro de la comisión.